su grupo funcional, cómo se nombran, sus propiedades y usos. Sus propiedades físicas y repercusión en la industria y la vida cotidiana de los aldehídos. Su solubilidad son compuestos polares porque la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el oxígeno del carbonilo es muy grande. Por esta razón son solubles en el agua y solventes polares. Al aumentar la cadena principal de carbono, disminuye la solubilidad en el agua y en solventes polares. Su punto de ebullición. Tienen un punto de ebullición entre los alcoholes y los éteres por la reacción dipolo del carbonilo, pero no forman puentes de hidrógeno. Por ejemplo, en una tabla, el grupo funcional alcohol, ejemplo propanol, punto de ebullición 97.2 grados centígrados, ejemplo butanol, su punto de ebullición 117.2 centígrados. En un aldehído, un ejemplo es propanal, su punto de ebullición 49 grados centígrados. En un éter, oxapropano y su punto de ebullición 7.9 grados centígrados. En sus usos, el metanal es el aldehído de un solo átomo de carbono, se le conoce también como formaldehído. Es un gas y como es soluble en agua, se vende en soluciones al 40% con el nombre de formol. Esta solución se utiliza para preservar cadáveres o cualquier pieza anatómica o biológica. Se utiliza mucho para preparar resinas y baquelita, tinción de textiles, conservación de alimentos o para curtir pieles. Es parte de la formulación de los desinfectantes. El etanal también se le llama acetaldehído, tiene olor a frutas. A partir de este compuesto se elaboran polímeros, colorantes, espejos y resinas. El 2-propenal. Acroleína es muy tóxica, se utiliza para controlar plantas acuáticas y microorganismos como las bacterias. También se puede fabricar polímeros con ella. Y por último, la vainillina. Saborizante, puede ser natural o sintético, da sabor a vainilla. Yo soy Yamilet y voy a hablar sobre la acetona. La solubilidad de la acetona. En el grupo carbonilo son solubles en agua y solventes polares. Igual que los aldehídos, al aumentar la cadena de carbonos de la cadena principal, disminuye la solubilidad en agua al disminuir la polaridad de la molécula. Sus puntos de ebullición son poco más altos que los aldehídos correspondientes a la tabla de comparación, que son en alcoholes, su grupo funcional es alcohol, ejemplo propanol, punto de ebullición 97.2 grados. Ejemplo butanol, punto de ebullición 117 grados. En acetona, grupo funcional acetona. Ejemplo propanona, punto de ebullición 56 grados. Ejemplo butanona, punto de ebullición 80 grados centígrados. En aldehído, grupo funcional aldehído, ejemplo propanal, punto de ebullición 49 grados centígrados. Ejemplo butanal, punto de ebullición 76 grados centígrados. Y éter. Grupo funcional éter, ejemplo oxapropano, punto de ebullición 7.6 grados centígrados. Ejemplo oxabutano, punto de ebullición 39 centígrados. Sus usos. En la naturaleza encuentras aldehídos y cetonas, por ejemplo, en la fructosa, que son azúcar de frutas, las hormonas como la progesterona, la testosterona y cortisona. En el alcanfor, que tiene un olor muy característico. Propiedades físicas y repercusión en la industria y la vida cotidiana. Aldehídos. Solubilidad. Son compuestos polares porque la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el oxígeno del carbonilo es muy grande. Por esta razón son solubles en agua y en solventes polares. Al aumentar la cadena principal de carbonos disminuye la solubilidad en agua y en solventes polares. Puntos de ebullición. Tienen punto de ebullición entre alcoholes y los éteres por la atracción dipolo-dipolo del carbonilo, pero no forman puentes de hidrógeno. Metanal es el aldehído de un solo átomo de carbono, se le conoce también como formaldehído. Es un gas y como es soluble en agua se vende en soluciones al 40% con el nombre de formol. Esta solución se utiliza para preservar cadáveres o cualquier pieza anatómica o biológica. Se utiliza mucho para preparar resinas y baquelita, para teñir telas, conservación de alimentos o curtir pieles. Es parte de la formulación de desinfectantes.
También está el etanal, se le llama acetaldehído, tiene olor a frutas. A partir de este compuesto se elaboran polímeros, colorantes, espejos y resinas. Propenal, acroleína, es muy tóxica, se utiliza para controlar plantas acuáticas y microorganismos como las bacterias. También se pueden fabricar polímeros con ella. Y por último está la vainillina, es un saborizante, puede ser natural o sintética, da el sabor a vainilla. Cetonas. Solubilidad. Por el grupo carbonilo son solubles en agua y en solventes polares, igual que los aldehídos. Al aumentar la cadena de carbonos de la cadena principal, disminuye la solubilidad en agua, al disminuir la polaridad de la molécula. Puntos de ebullición. Son un poco más altos que los aldehídos correspondientes. Ejemplo de alcoholes. Ejemplo, propanol. Su punto de ebullición es 97.2 centígrados. Otro ejemplo sería el butanol, con un punto de ebullición de 117 centígrados. Grupo funcional acetona. Ejemplo, propanona. Punto de ebullición 56 centígrados. Ejemplo, butanona. Punto de ebullición 80 centígrados. Grupo funcional aldehído. Ejemplo, propanal. Punto de ebullición 46 centígrados. Ejemplo, butanal. Punto de ebullición 76 centígrados. Grupo funcional éter. Ejemplo, oxapropano. Punto de ebullición 7.6 centígrados. Ejemplo, oxabutano. Punto de ebullición 36 centígrados. Usos. En la naturaleza encuentras aldehídos y cetonas, por ejemplo en la fructosa, azúcar de frutas, las hormonas como la progesterona, testosterona o cortisona, el alcanfor, que tiene un olor muy característico, las violetas, el compuesto que tienen es la ionona que le da su color, perfumería. El compuesto que se usa es la muscona, principal componente de la miscle, y la cibetona, olor al miscle, que se obtiene de glándulas de animales. La industria, la acetona, propanona y la metiletilcetona se usan mucho como disolventes para los esmaltes de uñas y para las resinas de las uñas postizas. Los aldehídos y las acetonas se encuentran de forma natural en carbohidratos, azúcares, en hormonas, todo esto se encuentra en tu organismo. También se encuentran en productos que usamos a diario como los lociones y perfumes. Están en todas partes, porque comúnmente son buenos solventes y en algunos de esos compuestos tienen olores agradables, además de ofrecer la gran ventaja de que los de bajo peso molecular son solubles en agua.